Andrea Perrone. ¿Cómo andas, Andrea? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bueno, ¿de dónde sos? Yo soy obereña, soy de Misiones. Ajá. Soy argentina, pero vivo en Italia ya hace casi 5 años. Ajá. ¿Qué te dedicabas en Argentina y a qué te dedicas acá? Me gradué de abogada, trabajé de abogada muchos años en Argentina y actualmente me dedico a asesorar en materia de ciudadanía italiana iure sanguinis. Es un tema ciudadanía italiana, ¿no? Sí. Qué lindo tema para tratar porque, bueno... Sí, es un lindo tema, muy interesante, un poco complejo en algunas cuestiones porque obviamente intervienen tantas cosas, ¿no? Tenemos por un lado toda la cuestión legal y por otro lado también la cuestión cultural. Bueno, como decís, el primer paso siempre es tener en claro el árbol genealógico y poder encontrar la documentación que justamente acredite este árbol genealógico o esta descendencia. Desde nuestro avo, que fue el que migró, el último que vivió en Italia y que migró hacia Argentina, hasta nosotros que somos los que queremos solicitar la ciudadanía. Bueno, es un proceso que se hace a través de las comunas en Italia, ¿sí? Como te decía, este sistema o esta solicitud de ciudadanía tiene varios steps y a la vez es un poquito complejo porque intervienen muchísimas instituciones. No es solamente el consulado o un juez, sino que también tenemos la intervención de las comunas en Italia, desde la solicitud de los documentos hasta después lo que es transcripción de las actas de nacimiento, de la sentencia. Bien, todo el proceso de la documentación, digamos, nosotros tenemos que presentar documentación con ciertos requisitos. No es que solamente pedimos el acta en el registro civil y ya la podemos traer a Italia, no. Para que sea válida en Italia y que podamos presentarla, tiene que estar apostillada, tiene que estar traducida y esa traducción también tiene que tener la legalización, que sea una doble apostilla, puede ser un visto consular o también se puede hacer esa legalización acá en Italia a través de un proceso que se llama aseveración. La natural, digamos por así decirlo, es a través del consulado del lugar de residencia de la persona. La segunda manera puede llegar a ser también el hecho de que la persona se transfiera a Italia, marque la residencia en una comuna italiana y solicite la ciudadanía en esa comuna. Y tenemos que tener en cuenta los pasajes y el hecho de vivir en Italia y no siempre se puede trabajar en Italia. Entonces, una persona tiene que venir hoy en día con bastante plata para poder soportar, aunque sea unos 6 meses de estar acá en Italia. Y la tercera opción, que está siendo una de las más viables y justamente porque no requiere que la persona salga de su país de origen para poder solicitar la ciudadanía, es la vía judicial. La vía judicial nosotros la podemos iniciar hoy en día por 2 motivos. Cuando se trata de una vía materna o cuando se trata de una atesa consular. Es decir, cuando la persona intentó solicitar el turno para la ciudadanía en el consulado de su lugar de residencia, pero no logró obtener este turno. Sí, la realidad es que hoy en día la persona ni siquiera llega a obtener el turno, y muchas veces ni siquiera puede ingresar al sistema de turnos. Entonces, justamente todo este proceso donde la persona no consigue el turno o no logra ingresar, tenemos que documentarlo y nos va a servir después como prueba para poder justificar el inicio de la causa. ¿Cuáles son los pasos para seguir la vía judicial una vez obtenida la carpeta completa? Los pasos es, primero, tienen que tener en cuenta que esta causa la va a llevar adelante un abogado italiano. Entonces, además de toda la documentación que acredite la descendencia, la persona o los interesados o interesadas tienen que hacer firmar una procura. Una procura es un poder que se firma entre un escribano público en Argentina o en el lugar de origen donde se encuentra la persona, donde va a autorizar al abogado a que los represente en la causa y que este abogado pueda iniciar esa causa en nombre de ellos. Según mi experiencia, es una de las mejores opciones en el sentido de que la persona primero no tiene que moverse de su lugar de residencia, es decir, puede continuar con su vida normal, trabajando, generando dinero en su país de residencia. Segundo, lo que más beneficioso que tiene es que a diferencia de las otras vías, con un solo juego de documentación, vos podés incluir a toda una línea de descendencia. Es decir, vos tenés, tu papá quiere tener la ciudadanía, tu mamá, en caso de que sea la línea, ¿no? Tus hermanos, un primo que quiera tener la ciudadanía, con un solo juego de documentación y con una sola causa se puede iniciar y solicitar el reconocimiento para toda esa línea familiar. Lo cual hace que en los costos esto sea un beneficio mucho más grande porque se pueden compartir gastos. Entonces, si hoy en día nosotros tenemos que tener en cuenta que para venir a Italia, una pareja para venir a Italia, hoy en día no puede venir con menos de 10.000 euros. Es así, más sacando los pasajes, sacando todo, ¿no? Porque tiene que vivir al menos 6 meses en Italia. En cambio, en la vía judicial, estos gastos
son mucho menores, se pueden dividir por persona adulta que solicita el reconocimiento, y además la persona nunca deja de generar, porque sigue generando, sigue trabajando, sigue manteniendo su vida en su país de residencia. Casi un 30 más. Sí, exactamente. Realmente, además con la vía judicial lo que tiene es que si la persona no habla el idioma, venir hoy en día a Italia a iniciar el trámite en una comuna, si no lo haces con un acompañamiento, si no lo haces con una asistencia, muchas veces te perdés mucho más tiempo, perdés mucho más dinero, porque las personas normales no conocen el procedimiento, no hablan el idioma. Muchas veces también se encuentran con que las comunas a donde van tampoco saben hacer la práctica, y esto porque, ¿qué pasa? Muchas veces en vez de decirle, mira, desconozco cómo se hace la práctica, me informo, esto no se puede hacer. Entonces la persona empieza a dar vueltas en círculo y termina gastando más plata, porque por ahí se tiene que ir a otra comuna, tiene que alquilar en otro lugar, le piden que paguen todo por anticipado. La realidad es que es mucho más cómodo que se haga la práctica a través de un abogado, y una vez que está terminada esta práctica, que la persona fue reconocida italiana o italiano, haga su pasaporte en el lugar de su residencia, y una vez que tenga el pasaporte decida si quiere venir a vivir a Italia, pero ya siendo ciudadano italiano. La realidad es que esta tercera opción de la vía judicial en caso de descendencia paterna, ¿no? Porque cuando hablamos de descendencia materna sí o sí tenemos que ir a iniciar la causa ante un tribunal, que se trata digamos, del problema de turno. O sea, se inicia este tipo de causas porque tenemos problemas en los consulados y la persona no puede acceder a estos consulados. Entonces, ¿por qué? Por un retardo, por un retraso, o porque... Tenemos entonces tres opciones, ¿sí? Reconocimiento consular, que hoy en día prácticamente imposible de acceder a los consulados del lugar de residencia. No solo tenemos problemas en Argentina, también lo tenemos en Brasil, también en Perú, también en Chile y en otros lugares de América, y prácticamente en todos los consulados del mundo. Entonces, la segunda opción sería venir a Italia, que hoy en día ya en muy pocas comunas sale rápido. O sea, antes la promesa era, bueno, venías a Italia y en 3 meses sos ciudadano italiano. Hoy en día prácticamente las comunas manejan tiempos mucho más extendidos, al menos de 6 meses, por lo cual la persona tiene que contar con el dinero para poder vivir en Italia, en euros. Y la tercera opción, que termina siendo siempre la más conveniente, porque la persona no tiene que moverse de su lugar de domicilio, lo deja todo en manos de un abogado y solamente va a gestionar el pasaporte en el consulado de su lugar de residencia. Es decir, una vez que ya es ciudadano italiano, gestiona el documento de viaje, ¿sí? Que es el pasaporte que tiene la persona o el grupo familiar en la tercera opción, que no necesitan tener toda la plata junta. Se pueden pagar, generalmente se hace un anticipo y después, una vez que se inicia el proceso, se termina de pagar. Este es otro beneficio respecto al venir a Italia. Cuando uno viene a Italia ya tiene que venir con toda la plata en el bolsillo. Estimativo en tiempo que sale la ciudadanía vía judicial. En el caso de la vía judicial es un poco relativo porque, no sé si sabrán, pero hace poco cambió la ley, por lo cual tenemos diferentes tribunales que intervienen, que van a intervenir en base al lugar de nacimiento de nuestro abo. Entonces, los tiempos varían, pero van entre el año a los 2 años, 2 años y medio. Porque tienen que tener en cuenta que no solamente hay una etapa judicial, sino que también tenemos una etapa administrativa que es post-sentencia, donde se solicita a la comuna de nacimiento del abo la transcripción de la sentencia y de las actas de nacimiento y matrimonio, en caso que corresponda, de los solicitantes. Entonces, una vez que se termina toda esa etapa administrativa, recién ahí la persona puede hacer la inscripción aire en el consulado del lugar de residencia y luego solicitar el turno para el pasaporte. Sí, acá o sea, tenemos que tener en cuenta que son 2 cosas diferentes. Una cosa es ser reconocido ciudadano italiano y otra cosa es tener el pasaporte, ¿sí? Una cosa no quita la otra. Obviamente vos, para poder tener el pasaporte, necesitas ser ciudadano italiano, pero podés ser ciudadano italiano y no tener el pasaporte. El pasaporte es solamente un documento de viaje. Andrés. Bueno, últimamente, obviamente, por la cantidad de solicitudes que está habiendo en todos los ámbitos, tanto judicial como también en comunal, digamos, ¿no? De personas que vienen a Italia a hacer la ciudadanía, en las noticias, bueno, se viene asustando un poquito,
Pero bueno, la realidad es que son tantas las personas, tenemos que tener en cuenta que no solamente somos los argentinos los que venimos a solicitar el reconocimiento de nuestro derecho, sino que también de otras nacionalidades como Brasil, Uruguay, Chile, Perú, México, entre otros lugares, ¿no? Entonces, obviamente, esto hace que un poco el sistema colapse y que cada vez haya más solicitudes de cambio o de restricciones. La realidad es que hacer un cambio de la ley no es una cosa fácil, no es que se pueda hacer con un proyecto de un día para otro, porque justamente por la complejidad de este tipo de reconocimiento y este tipo de ley. Pero no quiere decir que a futuro no cambie. Entonces, lo que yo realmente recomiendo a todos aquellos que tienen la posibilidad y que tienen el derecho de hacerlo porque es su derecho. Hay una ley que nos reconoce como italianos desde el momento de nuestro nacimiento, entonces de hacerlo, pero teniendo en cuenta de que más adelante seguramente esto cambie, tal vez haya más restricciones o no. Lo ideal sería que se pueda facilitar, que esto sea un poco, si bien se pueden agregar ciertos requisitos, como por ejemplo el conocimiento del idioma, que no me parece para nada descabellado este tipo de requisitos, porque significa que uno tiene un acercamiento a la cultura y un interés por la cultura italiana, ¿no? Y que es parte, ¿no?, de una cultura. Puede ser que también se simplifique con ciertos requisitos, por ahí las solicitudes bajan un poco y los procedimientos se simplifiquen. Después, dentro de todas las opciones que les estuve explicando, la realidad es que un poco a la persona le conviene la que necesita, en el sentido de que depende mucho de cuál es el proyecto de vida que tiene esta persona y cuáles son las facilidades que también tiene, porque tal vez una persona que le interesa emigrar porque quiere vivir la experiencia en Italia, ser parte de la cultura italiana y revivir todo eso que trae en su sangre, y por más que sea una inversión grande o tarde el tiempo que tarde, obviamente puede venir a Italia. Ahora, si es como una inversión, si es algo a futuro, si es algo para darle un beneficio a un hijo, por ejemplo, a futuro, o una hija a futuro, obviamente iría por la vía judicial, que requiere tal vez una inversión mucho menor, un cambio mucho menor, y bueno, y después la posibilidad de tomar la decisión que uno quiera.